Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es León Jairo Álvarez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video quiero compartir con ustedes una breve descripción de la tarea número 3, donde simularemos un instrumento médico con una salida estandarizada. En este caso, pues la simulación va a ser sobre el prototipo de un circuito para un pulsímetro o pulsómetro. Vamos a hablar en la introducción un poco sobre qué es un pulsímetro, de dónde viene, para qué se utiliza, en qué está basado. Posteriormente hacemos una breve descripción de cómo sería su funcionamiento. Hacemos énfasis en que existen dos formas de poder captar o poder tener una señal de lo que son los pulsos o los latidos del corazón. La señal que vamos a trabajar ahora está basada en lo que es el PPG, que es una diferencia considerable con respecto a lo que es la forma tradicional, que es el electrocardiograma o ECG. Ahora miramos en un diagrama en bloques cómo vamos a configurar o a diseñar nuestro circuito. Tenemos una etapa receptora, tenemos un filtro pasa alta con un preamplificador, luego tenemos un filtro pasa baja con preamplificador y la señal de salida. Es de anotar que el circuito o filtro pasa alta y el filtro pasa baja nos conforman lo que es el filtro pasa banda. En nuestro caso vamos a utilizar como receptor de la señal el optoacoplador PC817. Vamos a anotar que tuvimos en cuenta un rango de frecuencias para manejar el circuito entre 1 Hz y 2 Hz, donde 1 Hz equivale a 60 latidos por minuto y 2 Hz a 120. O sea, vamos a tomar en cuenta que estos son los rangos en los que va a operar el circuito. Por ende, las frecuencias de trabajo y el filtro pasabandas estarían entre esas frecuencias, entre 1 y entre 2 Hz. Vamos a mirar aquí lo que es la etapa inicial, la etapa que va a captar la señal. Vamos a simular aquí a través de un generador de un pulso la simulación de los latidos del corazón, lo que va a ser la señal recibida por el optoacoplador PC817. Luego vamos a entrar a lo que es el filtro pasa altas, donde vamos a definir como la resistencia para el circuito, una resistencia de 22 kiloohmios, y de allí despejaremos el valor del condensador. En este caso el valor del condensador es de 7.2 microfaradios. Aquí podemos apreciar la etapa del filtro pasa alta, donde tenemos como primera medida el condensador, luego la resistencia, y al tener el amplificador operacional acá pues se configura en un filtro activo. Seguimos a la siguiente etapa, que es el filtro pasa baja con preamplificador. La misma fórmula anterior, vamos a utilizar la misma resistencia de 22 kiloohmios, tenemos la frecuencia de corte, entonces vamos a despejar el condensador, donde el condensador nos va a quedar de un valor de 3.6 microfaradios. En este caso vemos la imagen y vemos que a diferencia del filtro pasa alta, el filtro pasa baja tiene primero la resistencia, luego el condensador a tierra y el amplificador operacional para convertirlo en un filtro activo. Por último tenemos la señal de salida, que aquí la vamos a ver a través de un LED. En este caso ya tenemos el circuito completo con la etapa receptora de señal, la parte del filtro pasa alta, el filtro pasa baja y la salida. En estos dos gráficos pues podemos ver en un momento dado cómo fue el comportamiento del filtro pasa alta y el filtro pasa baja. Ahora vamos a verificar el funcionamiento a través del software Proteus, donde vamos a simular el circuito que se diseñó, el circuito que se montó. Bueno, entonces ahora para continuar con la explicación, entonces vamos a mirar el funcionamiento del circuito a través del simulador. En este caso, pues habíamos hablado de que este generador que tenemos acá es con el que vamos a generar la simulación del funcionamiento del corazón, o sea, los latidos del corazón. Vamos a hacer una observación aquí donde tenemos el valor del voltaje del pulso, o sea,
Este valor acá es independiente del valor que coloquemos acá, no se nos va a alterar la forma de la onda que se genera. Aquí vamos a hacer una parte, vamos a dejar la frecuencia en 1 Hz, vamos a dejarlo en 1, vamos a aceptar y vamos a verificar cómo funciona el circuito. Vamos a simular, aparecen las gráficas de lo que estamos viendo y podemos ver como primera, vemos la señal de entrada, la señal amarilla. En la segunda podemos ver el funcionamiento del filtro pasa alta y en la tercera podemos verificar la señal del filtro pasa baja. Por último vemos la señal de salida en color verde. Es una señal un poco distorsionada, pero esto es debido a muchas veces a los componentes que utilizamos, pero el principio del funcionamiento sería el ideal. Se hicieron otro tipo de simulaciones y ya perfeccionando de pronto el circuito se pueden conseguir unas mejores condiciones. Vamos a parar la simulación, vamos a cambiar las condiciones en la entrada o en la simulación a una frecuencia determinada, pues también vamos a colocar un valor de voltaje diferente. Vamos a colocar una frecuencia de 1,5 Hz. Y ahora vamos a simular esta parte. Podemos ver que el voltaje de entrada, mire que cambió, pero no varía, no cambia nada el funcionamiento del circuito. Sigue funcionando el filtro pasa altas como lo habíamos determinado, al igual que el filtro pasa baja. Y vemos también la señal de salida en el color verde. Pues con esto podemos evidenciar de que el circuito funciona y que haciendo algunas adecuaciones o algunas mejoras podemos tener una mejor señal. Solamente quiero dejar como evidencia que hay una parte que no me pudo funcionar, y es de que cuando tengo conectado a la salida del amplificador operacional último, tengo conectado esto, trato de simular los gráficos del el comportamiento de los filtros pasado y pasa alto y no me funciona, entonces por ese motivo tengo que eliminar esta conexión. Al eliminar esta conexión pues puedo simular el gráfico y puedo ver que de la forma como se comporta de acuerdo a los valores que tengo de los condensadores. Simular gráfico, hay las variaciones, o sea, con esto también podemos decir de que ambos filtros están funcionando y que el circuito puede ser utilizado, como dije anteriormente, haciendo algunas mejoras en elementos que sean de una mejor recepción o condición al tipo de señal que estamos manejando. Con este video quería dejar evidencia de mi trabajo para esta actividad. Muchas gracias, tutor y compañeros. Feliz tarde.